tardes, bienvenidos. Hoy nosotros somos Figurat, vamos a hacer hoy una masterclass muy especial con nuestros compañeros, con uno de los profesores más destacados del Máster en Construcción Sostenible y Circular, que va a venir a contarnos, bueno, un ejemplo práctico. Al final, una de las cosas más importantes que necesita para un profesor de Figurat es precisamente trabajar en la industria para poder responder a estos requisitos de los alumnos de explicarles exactamente cómo funcionan las cosas y cómo se pueden hacer. Hoy, pues, nos va a venir Pablo Gugel, acompañado de un compañero de Bryden Good, José María Correa, y nos va a contar precisamente este edificio de Force, que es un edificio que ha ganado numerosos premios y que es muy relevante muy famoso dentro del sector. Y vamos a ver estrategias de diseño para manufactura, ensamblado y circularidad. ¿Por qué la circularidad es importante a día de hoy para nosotros? Pues aquí os mando esta gráfica de la página web de la ONG Global Footprints Network, que lo que está reflejando es la huella de carbono que se genera por cada uno de los países del mundo. Esto está dentro de este estudio y dice que la humanidad habrá consumido para el día miércoles 2 de agosto de 2023 la totalidad de los recursos del planeta puede renovar en un año. A partir de eso, se vivirá de crédito hasta el 31 de diciembre. Esto significa que a partir de esa fecha, la humanidad habrá consumido el conjunto de los recursos que el planeta puede renovar en un año. Yo también os he puesto una recomendación. Es un artículo hecho por uno de nuestros partners, que es el ITEC, el Instituto Técnico de Cataluña, y es un artículo que habla de la circularidad en el sector de la construcción y dice que aprender del Apolo 13 el show de Truman. En este artículo lo que viene a decir es que en el Apolo 13, cuando hay un problema, solo pueden arreglar ese problema con los materiales que tienen dentro del Apolo 13. No pueden volver a la Tierra para recuperar materiales o lo que sea. Entonces, en esto consiste un poco lo que nos está pasando con el planeta Tierra, que los recursos son los que son. Lo que es el sector de la edificación consume un 40% de los desperdicios mundiales, supone ese 40%, y al final no nos queda más. Por lo tanto, hay que saber cómo reutilizar todas estas cosas y ya pensar en cómo construir para rehabilitar, para luego poder reutilizarlo todo de nuevo. Aquí van a venir nuestros ponentes a explicarnos este caso práctico. Está José María Correa, es asociado en Bryden Good, es ingeniero estructural y arquitecto, y es arquitecto por la ETSA de Sevilla y máster en estructuras de edificación por la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro de la institución de Structural Engineers, cuenta con 9 años de experiencia como ingeniero de estructuras, los últimos 6 en Bryden Good Technology, y actualmente es responsable de la gestión global de proyectos de envergadura de ámbito nacional e internacional. Entre su portfolio destacan proyectos como el Hong Kong International Airport, el Cicle Birmingham Hospital, centros de datos de Dublín y Madrid, centros logísticos y varias promociones residenciales, oficinas, etc. Luego viene nuestro profesor, Pablo Gugel, que es arquitecto y diseñador medioambiental con amplia experiencia en proyectos y planes urbanísticos también a nivel internacional. Ha proporcionado asesoramiento técnico en aspectos energéticos, medioambientales y sociales relacionados con la arquitectura. Es Lead AP, asesor BREEAM y asesor en Home Quality Mark. Máster en diseño sostenible y medioambiental en la Architectural Association de Londres. Colaboración en talleres y charlas en la Royal College of Arts de Londres. Y bueno, en la IAC de Barcelona, la ETSAM de Madrid, medioambientalista colegiado por la Energy Institute de Londres y arquitecto registrado en el Reino Unido por la ARB. Y ya sin más, voy a dejar de compartir para darles la palabra a estos dos profesionales. Adelante.
Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Vale, pues... eh, vale. ¿Veis la presentación, verdad? No, yo ahora mismo no la estoy viendo. Estoy viendo el Zoom. No, sí, se ve como un fondo negro. A ver, voy a probar de nuevo. Windows. Vale, ahora sí sale las dos. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que os interese el tema, lo que vamos a comentar Pablo y yo. Este es un poco el contenido de la presentación. Vamos a empezar hablando de Brightonwood brevemente, no vamos a hacer una presentación comercial y luego vamos a hablar del DFMI, el Design for Manufacturing and Assembly, las plataformas, que es parte fundamental de lo que es Brightonwood, y posteriormente del proyecto de Forge, como ha comentado Carmen, y de todos los beneficios de circularidad y sostenibilidad que van asociados a él, ¿no? Entonces, por poneros en contexto brevemente, Brightonwood somos una empresa multinacional, somos cerca de 300 empleados entre arquitectos, ingenieros, analistas. La mitad de la sede principal está en Londres, pero también tenemos el resto del equipo pues repartidos en diferentes oficinas por todo el mundo, ¿no? En España en concreto pues somos cerca de 70 personas ahora, la mayoría en Barcelona y recientemente pues tenemos oficina aquí en Madrid, ¿no? En Brightonwood nos hemos diferenciado principalmente por la implementación de lo que llamamos métodos modernos de construcción y el DFMI, ¿no? El diseño para la manufactura y ensamblado. Esto es lo que quizás nos diferencia del resto del mercado y es algo que hemos explotado bastante y es lo que consideramos que somos uno de los pioneros en el mundo, ¿no? Somos una empresa multidisciplinar, estos son todos los departamentos, arquitectura, estructura civil, ingeniería de estructura civil, mecánica, eléctrica, systemization, creative technologies y bueno, sobre todo que somos una empresa multidisciplinar, con lo cual cuando un cliente nos contrata, pues aportamos una visión conjunta, ¿no? De todas las disciplinas del proyecto, ¿no? Entonces, como os comentaba, el DFMI y las plataformas es uno de las vertientes principales que tiene Brightonwood, pero os preguntaréis mucho de vosotros qué significa esto realmente, ¿no? Pues bueno, esto es un poco unas pinceladas de lo que es el concepto de DFMI, que al final son dos principios, ¿no? El Design for Manufacture, que como bien dice aquí, es la fabricación en serie de las diferentes partes que componen un producto, ¿no? Y por otro lado, el Design for Assembly, que se refiere a cómo esas partes que has fabricado en serie, luego las ensamblas y formas un producto final, ¿no? Esto es muy gráfico, ¿no? Y fácilmente extrapolable a la industria automovilística, ¿no? Por ejemplo, los primeros coches eran prácticamente elementos artesanos que se fabricaban a mano, ¿no? Después, poco después, empezó ya a fabricar en serie, ¿no? A hacer piezas que tú fabricabas en serie, pero a la vez todas esas piezas las montabas en una cadena de montaje, ¿no? Con lo cual la capacidad de producción era mucho más grande, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que vemos en la industria automovilística, pero si pensamos en el sector de la construcción, prácticamente lo que se ha avanzado en 100 años es muy poco, ¿no? Con respecto a otras industrias. Y esto es precisamente algo en lo que Brightonwood se ha centrado y ha tratado de empujar, ¿no? Para que se produzca esta transformación en el sector de la construcción. Por otro lado estaba el concepto de platform, ¿no? El PDFMA significa Platform, Design for Manufacture and Assembly, ¿no? Pero ¿qué es esto de las platforms? Pues bueno, la plataforma de un producto de manera teórica, ¿no? Puede definirse como la base sobre la que se ensamblan estos componentes que antes fabricábamos en serie, ¿no? Cuando hablamos de platform quiere decir un lenguaje común, es decir, todas estas partes deben compartir un lenguaje común. Con lo cual tú puedes diferentes componentes de diferentes productos ensamblarlos en una misma plataforma o que esos componentes te valgan también para ser montados en otra plataforma.
os podrá haber resultado un poco lioso, pero volvemos a otras industrias para poner un ejemplo claro sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en la industria automovilística, pasando por aquí primero, por ejemplo, el grupo Volkswagen es una misma marca que probablemente hayáis escuchado muchas veces. Hay modelos de coches que comparten una misma plataforma, ¿no? Por ejemplo, el Seat León es la misma plataforma que el Skoda Octavia, que el Golf y el Audi. Comparten la misma plataforma, ¿no? Lo mismo pasa en la industria aeronáutica. El Airbus A320 sirve como plataforma para otros modelos de aviones, ¿no? Es decir, hay elementos o componentes comunes entre estos tres productos diferentes, ¿no? Entonces nos surge, digamos, este objetivo, ¿no? De un coche podemos perfectamente despiezarlo, como vemos en esta imagen. Estas son todas las piezas que forman un coche. Probablemente haya muchas piezas que sean comunes, como veíamos antes, entre un Seat León y un Skoda Octavia, ¿vale? Porque se producen en serie, esa es la virtud, ¿no? Que es escalable. Entonces, el objetivo de Braidwood, en cierto modo, y del concepto PDFMA es, ¿podemos aplicar esto a un edificio real? Es decir, ¿podemos concebir un edificio como un producto PDFMA? ¿Podemos hacer esto con un edificio real? Entonces, bueno, de aquí surge todo lo que en Braidwood llamamos los sistemas platform, ¿no? Que no es más que una serie de elementos estándar que son fabricados en taller, se transportan a la obra y se ensamblan siempre de una determinada manera, ¿vale? Comparten un lenguaje común. De esta manera lo que hacemos es transformar la obra, no en una obra, sino en una cadena de montaje. A la obra llegan estos componentes y se ensamblan, ¿vale? La virtud que tiene o lo que tratamos con estos componentes, estos sistemas platform, es que los componentes sean versátiles, ¿no? Que tú puedas usar estos componentes tanto en una escuela como en un hospital o en unas oficinas, ¿no? Es un sistema también transversal. Cuando os hablaba de que Braidwood es una empresa multidisciplinar, es porque este sistema platform también aprovecha eso, ¿no? No es un sistema que apliquemos solo a una disciplina, sino es la manera en la que diseñamos todo. Esto aplica a las estructuras, a las instalaciones, a la fachada y a la manera de diseñar, ¿no? Esto es un poco la transformación, ¿no? Tenemos una materia prima a partir de la cual diseñamos unos componentes que fabricamos en taller, ¿vale? Y a partir de aquí se ensambla hasta formar el producto final. Todo esto se hace en taller, y esto es lo que se hace en obra, ¿no? Es el principal cambio con respecto a una construcción tradicional. Como os comentaba antes, es un sistema que engloba todas las disciplinas, todo está interrelacionado. Aparte, no vamos a hablar de esto ahora porque si no tardaríamos mucho tiempo, pero esto va ligado también a unas herramientas digitales para automatizar el diseño, ¿no? Esto al final tiene una estrategia BIM detrás y un sistema de escalabilidad. O sea, podemos establecer unas reglas a partir de las cuales automatizar el diseño y diseñar todo mucho más rápidamente, ¿vale? Porque son, como decíamos, componentes estándar, prefabricados en taller y que se ensamblan siempre de una determinada manera. Esto es un poco una visión de los diferentes o las variaciones de los sistemas platform, ¿no? En Braidwood desarrollamos el sistema platform 1, 2 y 3. Cada uno de ellos pues, está asociado a una tipología de edificio, ¿no? En función de cada uno de estos sistemas, pues cubrimos unas luces entre vanos diferentes, una altura libre que pues tiene sus beneficios y su aplicabilidad a una tipología determinada de edificio, ¿no? Este es un ejemplo de los tres sistemas, ¿no? Esto, lo que veis aquí, son fotos reales de prototipos, ¿vale? Igual que se hace en otras industrias, volviendo a eso, ¿no? Antes de producir en serie un producto, primero haces un prototipo, ves que funciona, qué se puede mejorar, cómo se puede fabricar mejor de una forma o de otra, ¿no? Hasta optimizar todo ese sistema. Pues lo mismo hicimos en Braidwood. Diseñamos un sistema y después lo probamos, lo testeamos. Entonces, bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en lo que es el sistema Platform 3 y en concreto en el proyecto de Forge, que es el que usa este sistema, ¿no? Entonces, de un vistazo rápido, trataré de no extenderme mucho. El sistema Platform 3
podemos definirlo en función de su disciplina, ¿no? Por ejemplo, en la estructura, estas son las piezas o los componentes estándar que forman la estructura, ¿vale? Es una estructura primaria, ¿vale? Formada por pórticos de estructura metálica, cada 9 metros, es la máxima luz entre vanos para la que está diseñada el sistema. Una serie de vigas secundarias, prefabricadas también, luego veremos cómo, cada 3 metros que van entre ellos, y sobre esto se hormigona una losa maciza de hormigón, ¿vale? Después, en todo el perímetro van estos componentes, ¿vale? Que son unas columnas metálicas de sección muy pequeña cada 3 metros. Luego veréis por qué van cada 3 metros, porque realmente lo que hacen es soportar una fachada. Todos los paneles de fachada están diseñados para tener su soporte cada 3 metros o metro y medio, múltiplos, ¿no? De esta manera, pues podemos hacer unos sistemas de muro cortina que se adapten y se encajen siempre de la misma manera a esa estructura. Ya la estructura viene con las conexiones incorporadas, con lo cual montar la fachada es muy rápido y sencillo. En cuanto a las instalaciones, pues un poco parecido a las estructuras. Tenemos unas piezas, unos componentes, a partir de los cuales se van combinando y van montando toda la serie de conductos eléctricos, mecánicos, ventilación, climatización, etcétera, que forman las instalaciones de un edificio, ¿no? Este es un vídeo que tengo aquí, que quizás luego al final tengamos tiempo de verlo, pero este era el montaje del prototipo del sistema Platform 3, ¿no? Cómo llegan a obra estos elementos metálicos prefabricados y en cuestión de... Voy a pasarlo porque si no vamos a tardar mucho. Este es un resumen de lo que se tardaría en montar todas esas piezas, ¿vale? Lo que probábamos aquí era realmente la facilidad de montaje y la velocidad de montaje sobre todo, ¿no? Y cómo podía esto optimizarse, ¿no? O hacerse mejor de una forma o de otra. Esta es la estructura temporal, luego iremos un poco más al detalle, pero un ejemplo más de cómo todo se fabricó y se probó en el prototipo antes de aplicarlo al edificio real, ¿no? Las instalaciones igual, todo esto viene en módulos, ¿vale? Que se construyen, se montan en cuestión de minutos. ¿Vale? Entonces, bueno, primero desarrollamos el sistema Platform 3 y después llegó un cliente que es Landsec. Para los que no lo sepáis, es una de las principales empresas promotoras del Reino Unido que se dedica principalmente a la construcción de edificios de oficina. Entonces, ellos tienen o tenían el objetivo de, como construyen tantísimos edificios a lo largo del año, pues querían desarrollar un sistema para usar siempre lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos antes de escalabilidad, pues ellos querían precisamente hacerlo de esa forma, ¿no? Con lo cual, contactó con nosotros para que aplicáramos estos sistemas platform en uno de sus edificios, ¿no? Entonces, este es el edificio de Forge, en realidad son dos, ¿vale? El bloque A y el bloque B, ¿no? Son dos edificios de 8 y 9 plantas de altura. El bloque A tiene un sótano de 2 plantas y lo que hicimos cuando nos llegó este proyecto estaba ya con la Planning Application, el equivalente a la licencia urbanística aprobada, ¿no? Con lo cual era un proyecto que realmente no se diseñó desde cero pensando en este sistema Platform 3, sino que nosotros cuando nos llegó lo adaptamos a este sistema, ¿no? Con lo cual, ¿qué hicimos? Pues el ejercicio de, estas son las piezas que tenemos de estructura, ¿cómo aplicamos estas piezas para hacer un edificio real, ¿no? Entonces, esta es la traslación entre las piezas del kit of parts de estructura y cómo a partir de ellas hacemos una estructura real de un edificio. Esto es lo que os comentaba, el edificio, como no estaba pensado para ser platform desde el principio, había ciertas zonas en las que los componentes del sistema platform no daban solución. Por ejemplo, apeos, vigas en voladizo. Entonces, esta imagen es un poco, tratamos de resaltar en rojo lo que tuvo que hacerse específicamente para este proyecto. Todo lo demás son piezas estándar del sistema, ¿vale? Con la fachada, pues hicimos lo mismo, un estudio de cuántos paneles iguales tenemos o cuántas variaciones, cuántos tipos diferentes nos acaban saliendo, ¿no? Esto es un poco un resumen de todos ellos, con sus dimensiones, despieces, etcétera.
Con las instalaciones, igual, ¿os acordáis de las piezas que enseñé antes? Pues combinando estas piezas te montas una planta tipo, ¿vale? Y a partir de los patinillos, núcleos de comunicación y todas las máquinas de cubierta, tienes todas las instalaciones del edificio, la mayoría de ellas, a partir de las piezas estándar del sistema, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar ahora algunas de las fotos de obra. Este edificio se ha completado hace unos meses. Y lo que veréis en estas fotos es que realmente es lo que os comentaba antes. La obra deja de ser una obra al uso y se convierte en una cadena de montaje, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la estructura, pues lo que veíamos, nos llegan ahora directamente los componentes prefabricados y los montamos como un mecano, ya prácticamente con una elevadora y una persona es capaz de montar estas vigas secundarias cada 3 metros. ¿Vale? Estas vigas ya vienen además con el armado montado, con lo cual todo ese trabajo en obra te lo estás ahorrando. Esto también, aparte de todo el tema de circularidad y de materiales, de aprovechamiento de materiales que comentará Pablo luego, también es un tema de seguridad. Estamos reduciendo mucho los trabajos en obra, los trabajos en altura, ¿vale? Con lo cual, en eso también es uno de los principales beneficios del sistema, ¿no? Esta es la estructura temporal, por ejemplo, cómo nos viene todo, nos llega obra clasificado, los puntales de una forma, el acopio, las mesas de encofrado, cómo después, esta imagen es de mis favoritas, o sea, una obra que tradicionalmente veríamos llenas de puntales por las que difícilmente se podría caminar, con este sistema específicamente diseñado para este Platform 3, minimizamos al máximo los puntales, ¿no? Y vemos que el espacio libre que queda y la obra queda mucho más limpia, ¿no? José María, ¿te importa? Déjame añadir una cosa sobre esa imagen. Toda la subestructura que podéis ver es de aluminio. Y una de las partes importantes del proceso de construcción es que está pensado para que solo 2 personas lo hagan. No necesitas a muchas personas trabajando a la vez. Entonces, todas las subestructuras de aluminio para aligerar el peso, para que sea más fácil. Todas las conexiones están diseñadas de una manera que solo se puede montar de una forma. No hay una posibilidad de error. Eso elimina errores y facilita el programa. Y hay una cuestión muy importante de trasfondo del sistema Platforms de DFMA, que es que en el Reino Unido, creo que también en España, hay un problema de mano de obra. Y lo que hace este sistema es que no necesitas mano de obra cualificada, sino que es básicamente como montar en otra escala un edificio de IKEA. Tiene un entrenamiento muy sencillo, una manera de construir muy sencilla que cualquier persona medianamente capaz de hacer trabajos manuales lo puede completar. Y eso facilita el incorporar a mano de obra en el proyecto. Sí, de hecho, recuerdo perfectamente cuando estábamos diseñando estas conexiones que son de acero, el tema del peso era limitante. De hecho, tuvimos que rediseñar esto varias veces para que no superara el peso máximo que puede levantar una persona, ¿no? Al final, estos elementos, esta viga de aquí y estas conexiones de aquí, vienen como parte de la viga prefabricada que veíamos antes. ¿Por qué? Para que eso se levante con la elevadora sin necesidad de que lo tenga que levantar nadie. En cuanto a las instalaciones, igual. Estos son cassettes. Esto es una foto de la fábrica donde se fabricaba todo esto en serie. Después llega un camión, lo monta en el camión, te lo lleva a obra. En obra lo que tiene son todos los cassettes apilados. Vas llegando con la elevadora nuevamente y los vas instalando. O sea, la coordinación también que tiene este proyecto es brutal. O sea, todos estos cassettes encajan perfectamente con unos sockets que van embebidos en esta losa que se han dejado a través de una plantilla antes de hormigonar, perfectamente embebidos en el hormigón para que cuando llegue el cassette de las instalaciones encajen perfectamente. ¿Vale? Esta de aquí, por ejemplo, es una imagen también muy buena, es un riser, esto es un patinillo. Todas las instalaciones que van en un patinillo, igual aquí hay pues 4 plantas seguramente de patinillo. Todas las instalaciones están ahí. O sea, viene el camión, coge la grúa, lo levanta y lo mete directamente por el patinillo hasta que lo instala. Con 2 piezas como estas, te has montado ya todas las instalaciones que van dentro de un patinillo, instalaciones de tuberías de fuego, conductos de ventilación, todo eso en 2 piezas que en obra tardas igual, no sé, 2 horas como mucho en montarla, ¿no?
En cuanto a la fachada, igual, los paneles vienen acopiados y el montaje es súper rápido, porque la conexión de la estructura ya se ha montado, se ha fabricado y viene con las conexiones listas para que encaje perfectamente con el panel. No es una estructura a la cual luego hay que hacer taladros con resina para meter algún tipo de pieza metálica que encaje con el panel. No, eso ya está todo pensado y fabricado y listo para que cuando los paneles de fachada lleguen se monte rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora le cedo la palabra a Pablo para que se centre un poco más en todo lo que es el tema de circularidad y sostenibilidad, y espero que esto sirva un poco como base para que entendáis lo que es el sistema Platform y cómo se ha diseñado el edificio de Forge. Gracias, José María. Bueno, toda esta explicación es precisamente para entender primero el sistema y para entender por qué consideramos que muchos de los elementos de este edificio son circulares. En realidad, The Forge no se diseñó como un edificio circular. En realidad, prácticamente porque ni siquiera cuando empezó el proyecto se hablaba demasiado de esto. Lo que nosotros no sabíamos es que en realidad estábamos diseñando muchas cosas que eran circulares casi sin saberlo. Y esto es porque el sistema DFMA tiene muchos componentes de circularidad. En esencia, una de las cosas que hace es que reduce residuos, es un edificio que es prácticamente reutilizable, es un edificio que permite la flexibilidad, etc. Entonces, esta lámina resume muchos de los beneficios desde un punto de vista de sostenibilidad. La primera es que, como todos los componentes están optimizados, el área se optimiza. Siempre optimizamos el área del edificio y el volumen del edificio. No construimos nada que no sea necesario. Eso al final se convierte en menos materiales, menos huella de carbono, etc. Como me explicaba José María, hay una mejora en seguridad, hay una mejora en colaboración, hay una mejora en la facilidad de acceder a gente que no tiene la experiencia previa. Toda la plataforma, esos elementos que veíais diagonales, son reutilizables constantemente. No son una construcción que se convierte en un sistema constructivo que se convierte en residuo, sino que se puede reutilizar muchas veces. Y como consecuencia reduce el coste del edificio, reduce, como decía antes, el residuo y la huella de carbono, y al final hace que el programa del edificio, el tiempo de construcción, sea mucho más corto. En algunos proyectos que utilizamos DFMA, reducimos el programa a veces en 30%, 40%, y eso se convierte en dinero y eso se convierte en un beneficio muy grande para el cliente. Siguiente, por favor. El edificio sí que desde el principio ha tenido una aspiración de ser un edificio con unas credenciales de sostenibilidad de primer nivel. Ahora mismo podríamos decir que es uno de los edificios comerciales con las mejores credenciales porque es el primer edificio del Reino Unido en ser carbono cero. Es un edificio pionero en Neighbours UK, no sé si estáis familiarizados, pero es el sistema de cálculo de energía importado de Australia, que es el más avanzado y más completo y más realista a día de hoy, y es el primer edificio comercial en el Reino Unido en adoptar el sistema DFMA. Sí, pasa, por favor. Entonces, una de las cuestiones importantes es que para construir un edificio DFMA, un edificio circular, BIM está en el centro de toda la lógica. Sin BIM no podemos coordinar todos estos elementos que son ultra precisos y perfectamente optimizados. No podemos cuantificar los beneficios hasta el último tornillo, como podemos hacer en este edificio. Y eso también nos permite hablar de sostenibilidad, de circularidad y de calcular todos los beneficios que vienen dados de este sistema constructivo. Y una cosa que es importante, que decía antes José María, es que todas las disciplinas están coordinadas. Un edificio de estas características y un edificio con DFMA no se puede completar con los mismos estándares si no está en la arquitectura, estructuras, ingenierías de sistemas todos coordinados perfectamente. Este diagrama pertenece a otro tipo de platforms, es Platform 2, pero lo utilizo para explicar que muchos de los elementos de las estructurales, como son construidos en acero y están pensados para que sean ensamblados de una manera muy sencilla, también son fácilmente desensamblados. O sea, como sabéis, una de las partes esenciales de la circularidad es el proceso de desensamblado. O sea, una parte es cómo el proceso de diseño elimina los residuos, pero también es qué pasa al final de la vida útil del edificio. Se puede desensamblar, se pueden reutilizar los edificios. Y en este edificio, todos los sistemas de fachada
parte de los sistemas de estructuras. Gran parte de los sistemas de refrigeración, calefacción, etcétera, son desensamblados, adaptables y con lo cual son circulares. Es cierto que la estructura tiene elementos de hormigón y eso limita la circularidad total de la estructura, pero una de las cuestiones que tiene interesantes nuestro sistema DFMI Platforms es que está en constante evolución y parte de nuestro debate interno es cómo hacer que sea más circular y el hormigón es uno de los retos que está ahora mismo encima de la mesa. Hablábamos de beneficios de DFMI. El carbono está directamente relacionado con los beneficios de sistema Platforms DFMI. Y las razones es, primero, bueno, y perdonad que las láminas están en inglés, me imagino que no hay problema, pero seguro que entendéis la gran mayoría. Se reduce la cantidad de materiales, eso significa que se reduce directamente la huella de carbono. A su vez, se reduce el movimiento, el número de transportes, el número la cantidad de residuos y, como consecuencia, la huella de carbono. Y también este es un edificio que dentro en gran medida, y ha sido uno de los esfuerzos del edificio, hemos intentado que sea un edificio ligero. Un edificio ligero es un edificio que tiene una estructura más liviana, es un edificio que tiene una subestructura también más sencilla y al final todo esto hace que se vaya reduciendo en conjunto la huella de carbono del edificio. De nuevo, hablando de huella de carbono, hay un número de estrategias que llevamos a cabo con todo el diseño el equipo de diseño. La primera es el uso de DFMI, la optimización de la subestructura y los sótanos. Hubo un gran esfuerzo para limitar el espacio excavado, porque, bueno, como sabéis, las excavaciones tienen una alta huella de carbono y la subestructura también, entonces intentamos limitar eso dentro de lo posible. Lo mismo para la subestructura, está optimizada con el sistema DFMI. Hemos omitido falsos techos. Todos los sistemas están prefabricados. Los hormigones utilizan escoria de alto horno para reducir la huella de carbono. Y los aluminios que están en fachada y en otros elementos tienen un tratamiento de recubrimiento de polvo en vez de anodizado porque también es más bajo en carbono. El suelo técnico está completamente reutilizado. Viene de otros lugares donde se ha recolectado e implantado en este edificio. Y en general todos los productos son o del Reino Unido o de Europa, intentando y con un gran esfuerzo para fomentar la proximidad. Y como hablaba, pues muchos del diseño hay un intento para que se pueda desensamblar y adaptar en el futuro, con lo cual es un proyecto más circular. El siguiente, por favor. Desde el punto de vista operativo, que hablaba antes del sistema Neighbors y de la idea de que este proyecto es un edificio bajo de carbono cero, lo primero, como explicaba antes, toda la forma está optimizada. Es un edificio compacto, es un edificio donde intentamos que no sobre nada. El ratio de ventana parece estar optimizada, creo que es alrededor de un 30% para intentar limitar las pérdidas de calor. Todo el sistema de fachada está diseñado de manera que la protección solar está incorporada en unas láminas verticales. Se intenta maximizar la luz natural, iluminación LED, sistemas de recuperación de calor, etcétera. Bueno, una serie de medidas, bombas de calor, fotovoltaicos, con lo cual estamos intentando, o hemos conseguido en realidad, que resolver todos los distintos bolsas de carbono o de energía para hacer que el edificio sea más bajo en carbono. Como resultado, esta gráfica la solemos utilizar a menudo. Veréis que la gráfica de la columna de la izquierda es lo que definimos al principio como una huella de carbono estándar en un edificio en el momento en que empezamos a diseñarlo. La reducción simplemente por el sistema DFMI es de un 19%, que eso es muchísimo. Eso es reducir carbono por optimizar el diseño. Y llegamos hasta un 24 con la incorporación de otras medidas, con las especificaciones de cada uno de los materiales, etcétera. Conseguimos reducir el peso del acero un 18%, el peso del hormigón en un 13%. Eso es mucho material, es mucho residuo. Y después en la siguiente lámina explica también cómo el sistema Neighbors, si comparas un sistema de cálculo Neighbors con un sistema de cálculo convencional, que es la primera columna, en la primera columna veis que hay unas 6 categorías, que básicamente son calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación y energía no regulada.
pero veis que en las siguientes columnas, que son los resultados de Neighbors, está roto en muchas pequeñas partes. Y eso es porque aquí cada bomba, cada ventilador, cada elemento está considerado. Y eso lo que te da es un resultado real. Hay un término que se utiliza en inglés, que es performance gap, la diferencia entre lo simulado y cómo funciona un edificio, y el sistema Neighbors lo elimina, porque es un sistema muy preciso, va muy al detalle. Y esto nos permitió, por ejemplo, reducir la refrigeración y la calefacción hasta un nivel passive house. O sea, el funcionamiento del edificio es óptimo en ese sentido. Y hablando un poco más de circularidad, bueno, como sabéis, el sistema de economía lineal es uno en el que un material se convierte en residuo. La economía del reciclado es un material que se utiliza, pasa por otro proceso de remanufacturación y al final se convierte de nuevo en residuo. Y un sistema de economía circular es un círculo constante. O sea, la idea es que nunca, o reducir al máximo, o que no existan los residuos. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Si pasas, José María. Sí, en este diagrama explicamos cuáles son las 6 fases o los 6 aspectos en los que un diseñador tiene control del diseño del edificio para reducir que afectan la circularidad. El primero es la reducción de recursos naturales. El segundo es el control de ensamblado del edificio. Tercero, construcción del edificio. Y después está el uso, que básicamente es las reparaciones, mantenimiento, fin de vida y reutilización de reciclaje. En un sistema DFMA somos capaces de controlar los 3 primeros puntos. En un sistema convencional de diseño, solo somos capaces de controlar la construcción del edificio. O sea, el DFMA controla los 3 primeros puntos, que ya es más de lo normal. ¿A qué aspiramos nosotros? A un sistema DFMA más D, que significa DFMA más desensamblado. Si controlamos el desensamblado, quiere decir que somos capaces de controlar el uso, el fin de vida y la reutilización y reciclaje. Con lo cual, somos capaces de diseñar y controlar el impacto de cada una de estas fases de diseño y construcción. Y esa es la aspiración que tenemos en todos nuestros proyectos de cara al futuro. ¿Por qué? Porque queremos evitar precisamente esto. La idea de la circularidad es que todos estos materiales que al final del ciclo de vida se pueden reutilizar, la pregunta es ¿cómo se gestiona esto? ¿A dónde se lleva? ¿Se lleva un almacén en cada ciudad que debe ser gigantesco con un problema logístico gigantesco? ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces, a día de hoy hay una serie de iniciativas. José María, si pasa a la siguiente lámina, por favor, que intentan facilitar esto. Y nosotros las estamos explorando y estamos viendo cómo las incorporaremos en los proyectos, aunque no todas las hemos utilizado en TheForge. Uno de ellos son los marketplaces digitales. Esto lo que son básicamente bases de datos voluntarias en las que tú, al diseñar un edificio con BIM, todos tus elementos tienen un pasaporte de material. Todos tus elementos del edificio tienen información técnica y están incorporados en BIM, lo subes a una plataforma digital, a este marketplace digital, y existe una base de datos de edificios donde se sabe cuándo se ha construido y cuándo se va a demoler. Tiene que tener un programa detallado tiene que estar actualizado en el momento. Entonces, si tú en un momento vas a construir un edificio, sabes que de esta base de datos, tú sabes que en el día 20 de enero tienes una serie de componentes que a lo mejor puedes utilizar en tu edificio. En vez de comprar los nuevos y manufacturarlos de cero, los puedes reutilizar de otro edificio. Y estos son los marketplaces digitales. Hay iniciativas como The Marketplace o, si pasas a la siguiente lámina, otro que se llama Madaster, hay otro que se llama Circulant. Hay varias iniciativas ahora mismo que están intentando llevar a cabo esta coordinación. Otra de los facilitadores tecnológicos es lo que se llama el Urban Mining. Esto es una base de datos a escala de ciudad. Lo que quiere decir es que a una escala de ciudad nosotros seremos capaces de mapear cuántas toneladas de hormigón, de acero, de vidrio, de madera están en los edificios, no en un almacén, no en un hangar, sino en los edificios para que nosotros los podamos ir retirando en el momento que nos convenga, en vez de pasar por el proceso de manufacturación desde cero. A una escala distinta, bueno, y un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo el Urban Mining es la construcción de este edificio que se llama Roots in the Sky en Londres. No es un edificio nuestro, pero es un buen ejemplo, en el que cogieron la
estructura de acero de un edificio que se estaba demoliendo exactamente al mismo momento en Londres. Entonces, entre dos constructoras se pusieron de acuerdo, coordinaron los programas y así cogieron la estructura de un edificio y la pusieron en otro nuevo. ¿Por qué explicamos esto? Porque esto ahora mismo es una llamada de teléfono entre dos constructoras, es un sistema totalmente analógico. Pero si esto está todo coordinado en una plataforma digital, con una base de datos, todo eso se puede hacer a una escala de ciudad, a una escala global de país o incluso mundial. Y, de nuevo, a escala de edificio es esencial que hay una iniciativa que se llama Buildings as Material Banks, que lo que hace es, de nuevo, depender de los pasaportes de materiales. Es decir, que cada uno de esos materiales tenga una plantilla estándar donde se ponen todos los componentes, todas las informaciones técnicas de elementos de estructura, de acabados, etcétera, para que sean comparables con cualquier otro material, tenga toda la información para que en todo momento que lo quieras comprar de un edificio que está todavía en pie, sepas todo lo que tienes que saber y lo puedas reutilizar. Y esto a día de hoy es una de las iniciativas que más gente en el tema de circularidad está intentando implantar. Nosotros estamos viendo cómo lo podemos implantar en nuestros modelos BIM, que es ahora mismo el reto de coordinación más grande. Este diagrama lo que explica son las 6 estrategias más comunes de circularidad. Está basado en un documento del UKGBC, del Green Building Council del Reino Unido, en el que habla de construir en capas, construir sin residuos, construir para longevidad, flexibilidad, desensamblado y reciclar y reutilizar. Entonces, este framework, digamos, lo utilizamos en The Forge para intentar mapear todas las estrategias de circularidad que hemos utilizado. La primera de ellas es, en Building in Layers, la idea es que todos los elementos están construidos de manera que si tú tienes que retirar un material, están organizados en función de su durabilidad. Si tú tienes que, imaginemos, retirar elementos de una fachada y para quitar una capa intermedia tienes que quitar todas las de fuera y tiene una durabilidad mayor, al final lo que se está es desmontando partes del edificio de una manera poco coordinada. Por eso nosotros diseñamos fachadas y sistemas de aire acondicionado y refrigeración y los sistemas de manera modular. Todas las conexiones son mecánicas para facilitar el desensamblado de todos estos sistemas. Desde un punto de vista de diseñar para evitar la generación de residuos, que es el segundo punto, de nuevo, todo el sistema de DFMA va en esa dirección. Las fachadas que explicaba antes José María, que van cada las columnas de fachada que van cada 3 metros, están coordinadas, leemos las microcolumnas de fachada están coordinadas para que la fachada esté ensamblada con ese módulo y es un submúltiplo del módulo de estructura interior. Todos los sótanos están optimizados, los falsos techos los hemos omitido y todos los sistemas HVAC están optimizados para evitar la generación de residuos. El proyecto de The Forge, creo que en todos los elementos que tienen que ver con el sistema DFMA, la cantidad de residuos es menor de un 1%, que es un nivel de generación de residuos muy bajo para un edificio de estas características. Diseñar para la longevidad. La mayoría de los edificios hoy en día utilizan materiales muy duraderos, sobre todo en el momento que utilizas acero, hormigón, aluminio, etcétera, pero nosotros también estamos mirando sobre todo los acabados. Los materiales que tienen una edad corta de duración, como por ejemplo una moqueta. Intentamos que sean de materiales reciclados, de materiales que tengan una mayor durabilidad y buscamos los mejores estándares. La siguiente, por favor. En cuanto al diseño de flexibilidad, hablamos de esa cuadrícula de 9×9, una subretícula de fachada de 1,5 a 3 metros. Los paneles de fachada, de nuevo, son por el mismo módulo de 3 y 1,5. La altura de suelo a suelo es de 3,5 a 3,7, de manera que el edificio puede cambiar de uso. Se puede adaptar a distintos usos en el futuro si fuese necesario. Y es muy fácil cambiar las distintas particiones internas, de nuevo por la modularidad y la naturaleza del edificio. Y las vigas, no sé si os fijasteis antes cuando os enseñaba José María, tienen una serie de perforaciones, las vigas más grandes, para que se puedan cambiar de nuevo la distribución de sistemas de ventilación y refrigeración. En cuanto al diseño de desensamblado,
De nuevo, todas las conexiones son atornilladas y reversibles, tanto en estructura como en fachada. Los componentes de acero son todos etiquetados, tienen como su sistema, no es un material pass por completo, pero sí que tiene un etiquetado que da toda la información técnica. Los módulos de fachada están solapados, no hay construcción, es todo construcción junta seca, de manera que todo se puede ensamblar y desensamblar de manera fácil. Lo mismo ocurre con las lamas verticales de fachada, son todos anclados con medios mecánicos. Y por último, reutilización y reciclado. La subestructura tiene un 50% de GGBS, los forjados un 40%, el aluminio creo que es un 35% de porcentaje reciclado y el suelo técnico está totalmente reutilizado. De manera que tocamos todos estos aspectos, estas vertientes de la circularidad y desde muchos puntos de vista este es un edificio muy circular. Como decía antes, no fue concebido como tal, pero sí que lo hemos organizado de manera que puede ser un ejemplo para otros proyectos del futuro. Y creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si tenemos unas preguntas, a lo mejor, bueno, no sé si tenéis preguntas para nosotros y si no, a lo mejor os hacemos nosotros preguntas a vosotros para abrir un poquito el debate. Bueno, está el chat activado, se pueden hacer las preguntas a través del chat. De momento no se están haciendo preguntas. Bueno, nosotros Mira, habíamos Castro planteado... levantó la mano. Bueno, adelante. A ver. Permitir hablar. Adelante, Irene. Te escuchamos. Muy buenos días. Hablo desde Lima, Perú. Creo que buenas tardes en el caso de Madrid. Sí. Mi pregunta era si hay algún ejemplo de implementación de estas metodologías BIM para el reciclaje dentro de Latinoamérica. La verdad es que no lo sé. Tenemos mucha experiencia en Europa, en muchos lugares del mundo, pero la verdad, yo a nivel personal no tengo mucha experiencia en Latinoamérica y no sabría decírtelo, pero la verdad es que lo puedo pensar y si me ocurre algún ejemplo se lo puedo pasar a Carmen para que te lo haga llegar, pero no me doy cuenta ahora mismo. En el caso de edificios patrimoniales históricos, ¿también se habría implementado quizás en Europa? Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en 2 edificios que son 2 rehabilitaciones. Y, bueno, claramente las rehabilitaciones, como funcionas dentro de unas limitaciones geométricas concretas, a veces es más difícil implantar este sistema porque tiene que haber una cierta modularidad. Pero incluso en rehabilitación, en estos 2 casos en concreto, a base de analizar la geometría del edificio, a base de implementarlo donde puedas, por ejemplo, en extensiones a edificios, lo que se puede hacer es hacerlo de manera parcial. Si las características del edificio lo permiten y ya es un edificio, aunque sea una rehabilitación, aunque sea un edificio con patrimonio, aunque sea un edificio antiguo, te permiten implantar el sistema DFMI, sí que es posible. Pero requiere un poquito más de análisis, porque la modularidad es parte esencial del sistema. Claro, muchas gracias. Bueno, si hay más preguntas, ahora es el momento. Irene, te voy a dejar en el chat mi correo de Figurat para yo estar en contacto contigo y cuando Pablo me dé la respuesta a tu pregunta, hacértela llegar, ¿vale? Vale, gracias. Si no, para dinamizar, si es complicado pensar preguntas para nosotros, quizá estas preguntas, si os las hacéis vosotros mismos y nos dais vuestra opinión y las queréis compartir. La primera pregunta sería ¿hacia dónde va el futuro de la construcción en edificación? Y si los sistemas DFMI pueden abrir o marcar ese camino. Y las otras 2 son opiniones sobre lo que pensáis que serían los retos de implantación de DFMI o los retos de implantación de modelo circular, que son, yo creo que preguntas que abren muchas posibilidades de debate. No sé si queréis compartir vuestras impresiones.
Yo creo que lo que te quería preguntar, Pablo, lo que has explicado de los bancos de materiales, ¿esto está solo en Reino Unido o está en más países? No, es en más países. De hecho, yo creo que si entráis en la página de bancos de materiales, tienen una serie de casos de estudio Ajá. y es una iniciativa, yo creo que a nivel europeo. Si no me equivoco, yo creo que es una iniciativa de la Unión Europea y hay casos de estudio en distintos países. Pero la gente que habla de circularidad no para de hablar de bancos de materiales, pasaportes de materiales, es como claramente el camino a seguir para intentar digitalizar y conseguir que esta información esté disponible a todo el mundo. Otra cosa que has dicho es que el BIM resulta ahora fundamental para poder hacer estos bancos y para poder tener estos datos y esta trazabilidad, ¿no? Sí, sin BIM no funciona. O sea, sin BIM al final estamos volviendo a sistemas analógicos de diseño. Se puede diseñar edificios circulares sin todas estas herramientas, pero requiere mucho más esfuerzo. De hecho, en la mayoría de los casos de estudio de proyectos que son totalmente circulares suelen ser edificios residenciales pequeños, porque son abordables, porque son a pequeña escala. Pero al momento que hablas de escala de edificio, pues como un edificio de oficinas como este, o edificios, aeropuertos, hospitales que hacemos habitualmente, sin un modelo BIM, sin toda esa información detallada, es más complicado. Sobre todo si quieres implantar un modelo de economía circular a escala, por ejemplo, de ciudad o de país. Vosotros ahora estáis en España también. ¿Estáis trabajando también la sostenibilidad y la circularidad en los edificios que estáis haciendo aquí? Sí, bueno, en España ahora mismo lo que tenemos muchos son centros de datos. Y una cosa que es interesante de los centros de datos es que son edificios muy industriales y son muy industrializables. Es decir, la modularidad, todo el DFMA es como si fuese casi natural. Por eso tenemos mucha demanda de este tipo de edificios. Con lo cual, sí, de hecho estamos haciendo mucho hincapié en la sostenibilidad de edificios de centros de datos, pero también estamos haciendo otro tipo de edificios y abriéndonos un poco de camino nuestro espacio en España. ¿Estáis notando más reticencia con este tipo de sistemas en España que lo que encontrabais en Reino Unido? Bueno, yo La lo que verdad, estoy... Sí, José María, que estoy hablando yo todo el rato, dito. sí, no, en ese sentido, y la verdad es que quizás algo más. Hay que decir que, claro, esto supone cuando nosotros, y nos pasó incluso allí en el Reino Unido, ¿no? Cuando nosotros presentamos este proyecto al contratista, claro, le estamos imponiendo, en cierto modo, hacer las cosas de manera tradicional, como ellos lo llevan haciendo siempre, ¿no? Entonces, hay cierta reticencia por parte de las constructoras a hacerlo de manera diferente a lo que ellos están acostumbrados, simplemente por riesgo, por desconocimiento, por no haberlo hecho antes, ¿no? Entonces, siempre es complicado encontrar o tratar de conseguir implantar esto al 100%, ¿no? Allí en el Reino Unido al final íbamos de la mano del cliente y si no lo querían hacer así, pues directamente no lo hacían. Tuvimos la suerte de construir este edificio con dos de las constructoras más grandes del Reino Unido, Mace y McAlpine, que además se unieron, que son como si aquí se une, pues no sé, Acciona y Ferrovial, y hacen una UTE para construir este edificio, ¿no? Con lo cual fue un reto, pero al final, de hecho, hubo sesiones, incluso hubo una empresa externa consultora que hizo un estudio y nos reunió después, una vez completado el proyecto, a todas las partes para poner sobre la mesa qué había ido bien y qué había ido mal, ¿no? Y sorprendentemente estuvieron más contentos de lo que nosotros nos hubiéramos esperado por las luchas que había habido durante la construcción del edificio, pero al final ellos mismos reconocían que al final, al hilo de esta pregunta, el futuro de la construcción va por ahí. O sea, que al final se puede construir de manera mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿no? Simplemente es cuestión también de cambiar muchas veces el tipo de contrato, ¿no? Porque ahora hacen mucho más en taller y menos en obra, con lo cual todo el mercado está
acostumbrados a hacer las cosas de una forma y ahora venimos a tratar de hacerla diferente, con lo cual muchas veces, incluso a nivel contractual, es un reto, ¿no? También dónde está la responsabilidad de cada uno y tal. Claro, es todo diferente a cómo se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Claro. Claro, al final, bueno, pues tenéis que bueno, para cambiar las cosas, pues el sector de la construcción realmente siempre ha sido muy difícil, muy tradicional y muy difícil de mover, pero bueno, también con esto que me estás contando, al final reconocen, ¿no? Que sí, vale, sí que es la verdad que era mejor este sistema, hasta que no lo ven y lo prueban, bueno, pero luego lo reconocen, ¿no? También esta es un poco la virtud de enseñar este tipo de proyectos que ya están hechos, por lo tanto, mm, ya pueden ver un ejemplos de cómo se hace, cómo han resultado las cosas en un proyecto construido, y esto también ayuda mucho. Voy a compartir yo pantalla, si te parece bien. Sí, claro. Dejar de compartir y así yo termino para comentar el máster de Figurat, el máster en construcción sostenible y circular, que bueno, al final es un máster que intenta formar a profesionales dentro del sector que sean capaces de resolver estos nuevos formas de construir, estos nuevos sistemas. Por lo menos en Europa nos van a empezar a venir para conseguir cumplir con la Agenda 2030, para conseguir cumplir con los estándares que nos van a empezar a imponer desde Europa. Va a ser necesario gente formada en circularidad. Por eso nosotros creamos este máster para anticiparnos a lo que ya se prevé que se va a necesitar. Y entonces, bueno, los alumnos que se están formando y que se van a formar con este máster, lo que van a tener es la ventaja de que en unos pocos años van a ser muy, muy solicitados, porque no se tiene esta formación, no se sabe, actualmente no se sabe cómo hacerlo y por lo tanto está interesante el formarse en este tema. Bueno, aquí como dice, nos enfrentamos a retos vitales. Quien quiera se cuenta más o menos, pero la realidad está ahí, nos vamos a chocar de frente con ella y lo interesante del máster es que es 100% aplicable. La idea es esto, tener esos ejemplos prácticos y ver realmente cómo funciona. Os he puesto un código QR que podéis ver con el móvil, si no en el chat también os he dejado el enlace para que podáis buscar información sobre el máster que ofrecemos. No sé si yo no sé si hay más preguntas. Creo que se había vuelto a levantar la mano. No sé si hay alguien más que quiera comentar alguna cosita, porque creo que Irene también seguía teniendo alguna inquietud, pero ya ha bajado la mano. Sí, buen día. Mi inquietud, bueno, no era una inquietud, una consulta. En realidad ahora en Lima se está haciendo el plan de regeneración urbana a las riberas del río Rímac y quería saber si había algún plan urbano que haya utilizado el DFMI allá en Europa. Pues, a ver, nosotros lo que sí que hacemos mucho, porque tenemos un equipo también de estructuras y civiles, es incorporar la parte de urbanismo relacionada con los edificios, aunque no lo hemos implementado a escala, digamos, de plan urbanístico. Corrígeme, José María, que tú llevas más tiempo en la empresa que yo. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, todo lo que es el urbanismo, el diseño de espacios públicos, se da a la modularidad y a la repetición y a la optimización fácilmente. Con lo cual, no veo por qué no. Yo creo que perfectamente se puede hacer. Estoy seguro que pensando un poco mejor con tiempo, podríamos pensar en casos de estudio y en algunos ejemplos buenos. Pero sí, yo creo que definitivamente se puede hacer. Vale, muchas gracias. Justo ahora me encuentro trabajando para, bueno, en base a unos catálogos previos que hemos hecho de colegios para cada distinto tipo de región en el Perú. Son los colegios modulares, ¿no? A partir del software BIM, pero que aún no cuentan con esta herramienta que es el DFMI, o sea, con esta visión, ¿no? De esta circularidad, que de todas maneras
tienen el primer paso, que es haberlo implementado al 100% en BIM, tener todo el software, todas las herramientas, toda la información, pero les está faltando ver este lado, ¿no? De cómo se puede volver circular, además de que, a partir de estos catálogos de colegios modulares, se van a replicar por todo el país, están saliendo un montón de colegios, pero les está faltando esta parte, ¿no? Porque siguen usando el hormigón y tal, pero no han llegado a ver este lado, ¿no? De cómo se puede aprovechar esta información BIM. Pues lo bueno que tienen los edificios públicos es que como se pueden estandarizar a escala de país, los beneficios de la modularización, de la prefabricación o de DFMA se pueden implementar a gran escala, con lo cual el diseño de escuelas públicas o hospitales, cualquier tipo de edificio público es como un espacio óptimo para la implementación de este tipo de sistemas constructivos. Sí, de hecho, al hilo de esto, el departamento de Creative Technologies de Bradenwood desarrolló un software, se llama Prism, ¿vale? Que al final lo que hace es hacer, digamos, anteproyectos, ¿no? O encajes, ¿no? Elijo una parcela, tiene incorporada la base de datos, en este caso el Reino Unido, de un plan urbanístico, y tú, por ejemplo, abres, por decir algo, la ciudad de Londres, eliges un solar y dices, bueno, ¿qué puedo construir aquí? Por ejemplo, de hecho, escuelas, residencial y hospitales, creo que es lo que está implementado. Y en base a ese solar y a las características urbanísticas del solar y tal, usando la biblioteca o el catálogo de piezas que hemos enseñado antes del Platform 2 y el Platform 3, te crea un edificio prácticamente en cuestión de segundos, son clics. Si buscas por ahí por internet, encontrarás muchos vídeos tutoriales de esa aplicación y alguna conferencia probablemente de algún compañero del departamento. Y quizás es algo similar a lo que estáis haciendo, comentabas que estabas haciendo por ahí en Perú. Y al final eso saca ventaja precisamente del DFMI, del sistema Platform y de todo este trabajo previo que hemos hecho de diseñar un sistema que a través de esos componentes prefabricados eres capaz de montar y formar un edificio en cuestión de segundos. Además, los datos que obtienes son muy precisos. Si viene un promotor y pregunta cuánto me va a costar, le puedes dar probablemente el número de tornillos con un margen de error del 5%, si no menos. ¿Por qué? Porque esos componentes están ahí, están modelados, hablando en BIM, en un LOD 500. Es decir, está hasta el más mínimo detalle. Y si tú le implementas estas reglas de luz máxima de 9 metros, columnas en fachada cada 3,5 metros, esas reglas tú se las incorporas al programa y el programa al final te genera un edificio. Te recomiendo que veas esa aplicación porque la verdad es muy interesante. Vale, muchísimas gracias. Justo yo creo que va a ser un escalón que vamos a subir dentro de lo que es Perú, porque los proyectos de infraestructura educativa ahora están supervisados por ARU, por Koulu, que son justamente ingleses. Entonces, yo creo que por ahí poco a poco van a ir implementando, ¿no? Pero ahorita estamos trabajando todavía en LOT 300, 350. Entonces, una vez que funcione, ya que el BIM se ha implementado acá, pero es relativamente nuevo, ¿no? O sea, no estamos llegando a escala de detalle LOT 500, como mencionaste, pero sí, quizás haya una intención por ahí. Pero gracias, buscaré el software. Nada. Muy bien. Bueno, Irene, ya que estás en Lima, te comento que hoy hay un local hub de Figurat allí en Lima y están compañeros, profesores de Figurat. Los puedes conocer en persona si quieres. Están en el Hotel Radisson Red Miraflores. Y bueno, si me escribes al correo que te he mandado, te mando más datos para que puedas llegar. Es hoy a las 7 de la tarde. Bueno, pues con esto damos finalizada la sesión. Bueno, quiero agradecer
a José María Correa y a Pablo Gugel el habernos dado todas estas indicaciones, estos consejos y habernos enseñado el proyecto también. Muchas gracias por vuestra colaboración y por compartir vuestro conocimiento. Muchas gracias. Y nada, y que os vaya muy bien. Nos vemos en otra masterclass. Saludos. Gracias.